Hola, mi nombre es José Cruz Candia García, mi matrícula es 1906993, actualmente curso noveno semestre en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la licenciatura de Ciencia Política y Gestión Gubernamental. El día de hoy voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y para entender la Segunda Guerra Mundial primero hay que entender los antecedentes. Pues la Segunda Guerra Mundial surgió tras la secuela de la Primera Guerra Mundial y una crisis económica en la década de 1930. Algunas causas que propiciaron esto fueron factores como el expansionismo de Alemania, la invasión de Polonia y la falta de accionamiento internacional ante la agresión fascista contribuyeron al estallido del conflicto bélico a nivel global. El inicio de la guerra fue la invasión a Polonia en 1939. Este desencadenó una respuesta militar por parte del grupo de los aliados, que se explicará más adelante, marcando el inicio oficial del conflicto. En este conflicto existieron dos bandos, el conocido como el Eje, encabezado por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, compuestos por el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Batallas que determinaron o tuvieron determinaron un punto de inflexión dentro de la guerra fueron batallas como la de Kursk, la batalla de Stalingrado, la batalla de Midway, las cuales marcaron un punto de quiebre o una coyuntura dentro del rumbo de la guerra. Dentro de esta guerra existió un evento particular que nosotros conocemos como el Holocausto, el cual fue una atrocidad cometida por el pueblo nazi alemán en ese momento, el cual era la sistematización de eliminar a judíos mediante tortura y mediante la esclavitud prácticamente. Durante este conflicto se desarrollaron armas y tecnologías que no se tenían muy bien desarrolladas para la época, como el radar, las máquinas de encriptación, aviones, tanques, inclusive lo que son las bombas atómicas o los precursores de las bombas atómicas que se probaron en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué consecuencias tuvieron la guerra? Pues los juicios de Nuremberg, la creación de la ONU y cambios geopolíticos y geoestratégicos que dejaron el conflicto en su final. El fin de la guerra fue en la conferencia de Yalta, con la caída de Berlín y la firma de la rendición japonesa para abordar el cierre del conflicto. ¿Qué legado dejó la guerra? Pues la Segunda Guerra Mundial moldeó el mundo moderno, desde el surgimiento de las superpotencias hasta el desarrollo de organismos internacionales para prevenir los futuros conflictos, como lo fue la ONU o las potencias que conocemos existieron, como la difunta o desaparecida Unión Soviética y los Estados Unidos de América, que llegaron a ser la superpotencia. ¿Qué datos clave tenemos que saber de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, el antecedente en el que habría que ahondar, o los antecedentes en los cuales habría que ahondar, son sus raíces en la secuela de la Primera Guerra Mundial, donde el Tratado de Versalles impuso condiciones muy duras a la Alemania que recién había perdido la guerra, generando resentimiento y descontento en el pueblo, el cual resulta en un pueblo que da cabida a una persona como el dictador Hitler, el cual es el que inicia con la Segunda Guerra Mundial o los precursores para la Segunda Guerra Mundial. Surgimiento del fascismo en Alemania, en Italia, liderado por Adolf Hitler y Benito Mussolini en Alemania, respectivamente. Esto exacerbó tensiones dentro del continente europeo y posteriormente a nivel global. Además de las ambiciones expansionistas de Japón en Asia y las tensiones en Europa por la invasión de Polonia, que es la que da pie al inicio oficial del conflicto. Estos fueron los puntos claves que desencadenaron el evento de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollos y consecuencias como tal de la Segunda Guerra Mundial. Al desatarse en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, se desencadenaron eventos que involucraron a las grandes potencias mundiales de la época, y las batallas se libraron en diferentes frentes, desde Europa hasta el Pacífico.
con consecuencias devastadoras para la vida humana y el estilo de vida. La guerra culmina en 1945 con la rendición de Alemania y de Japón, pero dejando un legado de destrucción y de pérdida humana masiva, así como los cambios geopolíticos bastante significativos. Y el impacto que deja la Segunda Guerra Mundial al día de hoy, actualmente, es que sigue teniendo un impacto profundo, particularmente en la historia y en la política mundial, con, como ya se mencionaron, organismos y con una memoria colectiva, un discurso eh, no hablado, más bien como una narrativa social que perdura hasta los días de hoy sobre los efectos catastróficos de la guerra y una discusión constante sobre qué hubiera pasado si la guerra no hubiera perdurado o hubiera cesado mucho antes, dejando atrás obviamente el aspecto humano o de pérdida humana que se vio en ese momento. La Segunda Guerra Mundial dejó mucha tecnología como el Wi-Fi, por ejemplo. Las computadoras modernas vienen de eh, máquinas antiguas que se utilizaron con propósitos meramente de guerra, sin uso civil o de otra índole. Y al explorar aspectos como estos en profundidad, se puede comprender mejor la complejidad y el impacto duradero que ha tenido la Segunda Guerra Mundial en la historia, y que a base de eso siguen existiendo conflictos en los cuales se remembra o se tiene como referente esta guerra, así como lo es, por ejemplo, el día de hoy, el conflicto que se vive entre Gaza, Palestina e Israel. Conflictos que siguen recordando a ese momento oscuro de la historia de la humanidad, donde se pusieron a prueba límites de todo tipo, dejando inclusive eh, una batalla que terminó hace ya varias décadas con la Guerra Fría en su fin, cuando cae la Unión Soviética, dejando la Segunda Guerra Mundial dos potencias en puja por una supremacía total del sistema capitalista o comunista, empuja por un sistema económico prevaleciente en todo el mundo, dominante, y en el cual se sigue hasta la fecha sintiendo su presencia como tal. Todo lo que deja la guerra siempre ha terminado, esta guerra siempre ha terminado en una remembranza que eventualmente sale a flote, vuelve a pedirnos a nosotros como humanidad y como sociedad que reflexionemos y que tomemos en cuenta las acciones de la humanidad que han pasado, nuestra historia como referente para tener un mejor futuro. Gracias.